Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vengo a reemplazar la comisión de ustedes, porque no había ningún profesor que les dé, ¿sí? Así que voy a dar el tema de cheques, pero antes de eso, ¿tienen alguna duda de lo que vieron de acciones o algo? Nada, no vieron nada. Sí. Así que bueno, les voy a empezar a hablar, obviamente no voy a terminar todo de cheques, sino que les voy a dar algo y mañana sus profesoras sí terminarán el tema, ¿sí? Así que cualquier duda se lo comunicarán a sus profesores, ¿sí? Para ver el tema de cheque, tienen que ver, por supuesto, la ley de cheques, la circular del Banco Central, ¿sí? Después tienen, pueden llegar a tener la ley comentada de Zunino y Gómez Leo, ¿sí? Todo eso es la bibliografía específica para cheque, ¿sí? Más obviamente las clases que estén grabadas y todo demás que se va subiendo al campus, ¿sí? Con respecto, sí, al tema del cheque, sí, de lo que es su estructura funcional, tienen que ahí establecer o dibujar un triángulo, ¿sí? Yo no tengo absolutamente nada acá, se los hice así, porque recién me avisan, ¿sí? Para dar la clase. ¿Sí? Donde arriba de todo tenemos lo que es el banco girado, ¿sí? Después en un extremo lo que es el tomador y en el otro extremo el cuenta correntista. ¿Sí? Son los tres emplazamientos que tenemos, ¿sí? Nada más que a diferencia de la letra de cambio, acá se unen todos los puntos y se forma este triángulo, ¿sí? Donde justamente se van a vincular estos emplazamientos, ¿sí? Por tres derechos, como veían lo que es el derecho interno, derecho externo y el derecho común, ¿sí? El derecho interno vincula a lo que es el banco girado con el cuenta correntista. ¿Sí? Lo que es el derecho externo va a vincular al cuenta correntista con el tomador y el derecho común con el tomador y el banco girado. Así es como se van a vincular mediante estos tres derechos, ¿sí? Empezando con lo que es el derecho interno, ¿sí? Porque obviamente toda persona, humana o jurídica, que quiera tener una chequera, debe celebrar con el banco girado un contrato de cuenta corriente, ¿sí? En base a ese contrato de cuenta corriente, el banco le va a otorgar una chequera, ¿sí? Y de esa manera la persona va a poder empezar a librar determinados cheques, porque hay gran diferencia lo que es el pagaré, que se puede hacer en cualquier hoja, acá no, se requiere un formulario específico que lo va a determinar si lo que es el banco girado mediante esta chequera. En este derecho interno van a existir dos contratos, ¿sí? Este primer contrato que es el servicio de caja y el segundo que es el pacto de cheque. El servicio de caja es un contrato independiente y autónomo, ¿sí? Al de cuenta corriente, que justamente es el servicio que presta el banco a todos sus clientes, independientemente que tengan cuenta, si corriente o no. ¿Sí? Pueden tener tarjeta de crédito, pueden tener una caja de ahorro, por cualquier circunstancia que sean, ¿sí? Clientes del banco, el banco les presta ese servicio de caja. A gran diferencia del pacto de cheque, segundo contrato que se encuentra dentro de este derecho interno, que es un contrato, ¿sí? Netamente accesorio al de cuenta corriente. El mismo nombre sí ya lo indica, pacto de cheque. ¿Sí? Es decir, necesitamos sí o sí una cuenta corriente, ¿sí? Y de esa manera van a surgir este pacto de cheque.
donde justamente se va a establecer la cantidad de cheques que se pueden rechazar o que se permiten, ¿sí? El tema de los rechazos, la clase de cheque que se va a tener, si es un cheque común, un cheque de pago diferido, si justamente se va a permitir y autorizar a girar al descubierto, y si es así, hasta qué monto se va a permitir. Entonces, justamente es necesario tener una cuenta corriente para sí o sí tener ese pacto de cheque. Por eso justamente, me disculpan un segundo, ¿sí? Por eso justamente es que es un contrato netamente accesorio al de cuenta corriente, a diferencia del servicio de caja, que es un contrato netamente independiente y autónomo, ¿sí? Dentro de este derecho interno también, a la vez de tener estos dos contratos, tenemos dos relaciones. La primera relación, que es la relación de disponibilidad, y la segunda, que es la relación de provisión. ¿Sí? Cuando hablamos de la relación de disponibilidad, tenemos justamente que los fondos que estén en esa cuenta son de disponibilidad del banco girado. El banco dispone y maneja esos fondos como si fueran propios. ¿Sí? Por tal motivo, el cuenta correntista tiene un crédito a favor, es acreedor del banco girado. ¿Sí? El banco le tiene que rendir cuentas a este cuenta correntista, ¿sí? Al titular de la cuenta, sobre el manejo y disponibilidad de esos fondos. Si bien el dueño es el titular, por supuesto, el cuenta correntista, pero el manejo de los fondos es del banco. Y cuando hablamos justamente de la relación de provisión, se hace referencia justamente a que el cuenta correntista, el titular de la cuenta, debe procurar siempre tener fondos disponibles en la misma. Al momento, sí, de emitir un cheque. O por el contrario, de estar autorizado a girar al descubierto. Esto para evitar que sea rechazado el cheque por falta de fondos y luego que se le imponga la respectiva multa. ¿Sí? Entonces, todo eso surge en este derecho interno. Luego tenemos lo que es el derecho externo. Discúlpame, ¿te puedo Sí, interrumpir? Muy sí, bien. claro. En la relación primera, la de disponibilidad, ¿el banco Sí. dispone solo en relación a los cheques que realiza el cuentacorrentista o para cualquier actividad del No banco? solamente el tema de cheques. El banco maneja todos los fondos que tengan en la cuenta. La Pero plata. en relación al girado lo puede usar para cosas propias del banco. Lo usa para el banco. Por eso, cuanto más, el banco se va a manejar con el dinero que tengan sus clientes. ¿Sí? Claro. Entonces, cuanto más dinero esté depositado, ¿sí? Más dinero puede prestar el banco y demás. El banco nunca va a poner plata de él. ¿Sí? Siempre maneja y se maneja con los fondos que tengan sus clientes. Lo que pasa, como te decía, el cuenta correntista es titular, ¿sí? De esos fondos, es dueño de esos fondos, ¿sí? Y el banco le tiene que rendir cuentas. Entonces, si yo tengo depositado, ¿sí? 8.000 pesos en la cuenta, el banco puede hacer lo que quiera con esos 8.000, ¿sí? Pero si yo te libré un cheque a vos por 8.000 pesos, el banco está obligado a pagar y sacar de otro fondo si no tienen esa cuenta. Claro, perfecto, era por eso. Era por eso, digo, Porque si lo vos rechaza, conociendo hay tus un fondos. rechazo indebido y después vas a ver las acciones que tiene el cuenta correntista contra el banco girado. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Sí? Pero el banco maneja como quiere, no solamente para cubrir esos cheques. ¿Sí? Maneja los fondos si él, ¿sí? Tiene la propiedad de esa disponibilidad. Pese a que el dueño de eso sea el titular del cuenta correntista, pero lo maneja el banco como quiere, no solamente para cubrir los cheques del cuenta correntista,
Si no, no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Por eso te decía que en esa relación el cuentacorrentista es acreedor del banco girado. ¿Sí? Y el banco le tiene que rendir cuentas a él de del manejo que realizó con esos fondos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de eso? No. Derecho externo, entonces, ¿sí? Derecho que vincula al cuentacorrentista con el tomador. Nosotros siempre decimos que ese derecho externo es el derecho cambiario, porque si el cuentacorrentista tiene en su poder la chequera y nunca emite un cheque, ¿sí? No nace el derecho cambiario. ¿Sí? Nace ese derecho cambiario, ¿sí? Cuando el cuentacorrentista utiliza esos cheques y designa a su acreedor como tomador o beneficiario del cheque. Y lo emite. Y este tomador tiene dos opciones. La primera es hacerlo circular, porque no deja de ser un papel de comercio que nace para circular. Entonces lo puede transmitir. O bien, la segunda posibilidad es presentar el título al cobro. Dentro del plazo legal, en el domicilio del banco, porque acá uno cuando tiene un cheque, lo tiene que presentar en el banco girado. Yo no tengo que ir al domicilio del librador, ¿sí? Como hacíamos en el pagaré. Yo tengo que presentarme en el banco, dentro del plazo legal, ¿sí? Que va a depender de la clase de cheque de que se trate. ¿Sí? Si es un cheque común, esta presentación tiene que ser dentro de los 30 días de la fecha de creación. ¿Sí? Incluyendo el mismo día de la fecha de creación. ¿Se acuerdan que en el pagaré por lo menos tenía que dejar pasar, aunque sea un día? Acá en el cheque sí puede librar, sí puede cobrarse el mismo día. ¿Sí? Ahora, si es un cheque común que fue librado en el extranjero para ser cobrado en la República, el plazo de presentación al cobro es de 60 días. Contados a partir de la fecha de creación. Ahora, si por el contrario estamos hablando de un cheque de pago diferido, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El beneficiario para presentarse al cobro puede hacerlo, ¿sí? Al día del vencimiento del cheque, o dentro de los 30 días del vencimiento. Y si se trata de un cheque de pago diferido que fue librado en el extranjero para ser cobrado en la República, ¿sí? Tienen un plazo de 60 días contados a partir del vencimiento. O sea que los plazos son los mismos, 30 y 60, nada más que se diferencian en el cómputo, si es un cheque común o un cheque de pago diferido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer ese tomador o beneficiario. La primera posibilidad es hacerlo circular, o bien por el contrario, presentarlo dentro del plazo legal en el banco girado al cobro. ¿Sí? Y de esta manera
vemos justamente, ¿sí?, lo que es el derecho común. Este derecho común es el que vincula al tomador con el banco girado. Entonces, ante esta presentación que hace el tenedor legítimo en el banco, ¿sí?, el banco girado lo primero justamente que debe, ¿sí?, constatar es la identificación del presentante del cheque. Por eso uno cuando va al cobrar un cheque, ¿sí?, siempre tiene que ir con el documento porque se debe identificar. Segundo, el banco constata que no exista ninguna causal de rechazo. Sí. Y tercero, si existen fondos o no existen en los fondos en la cuenta. Porque de esa manera procede a pagar o a rechazar. No, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Puede ser, en ese caso es cuando se hace el endoso de recibo, cuando uno lo presenta al cobro? Y depende, si te lo pagan se llama endoso de recibo, si no, no, si es endoso de identificación. Sí, pero sí, claro, uno siempre cuando va ante el banco tiene que firmar, ¿sí? Entonces se hace ese endoso, porque justamente está en el reverso, pero no es de que vos lo vas a transmitir, vos querés identificarte para cobrar. Entonces, si te lo pagan, es endoso de recibo. Vos firmaste y acreditas que te pagan, ¿sí? Pero tiene la finalidad de la identificación ante el banco, ¿sí? Entonces, si el banco constata de que no existe ninguna causal y que hay fondos, entonces el banco procede a pagar ese cheque, ¿sí? Ahora, si por el contrario existe alguna causal de rechazo, el banco no paga, sino que por el contrario, ¿sí?, procede a rechazar ese cheque y debe identificar la causal del rechazo. Sí, porque depende de la causal, que lo van a ver mañana, ¿sí?, es el procedimiento, ¿sí?, que se va a seguir adelante. Y ante este rechazo, ¿sí?, el banco le otorga al presentante del cheque, o primero, el mismo cheque rechazado, ¿sí?, firmado por la autoridad competente, o en algunos otros casos, una constancia del rechazo, porque depende del rechazo, es si el banco retiene el cheque original y te da una fotocopia, o te entrega el original. Eso lo van a ver mañana, depende de la causal del rechazo, ¿sí? Entonces, el banco, decíamos, procede a rechazar, identifica la causal cuál es de rechazo, ¿sí?, y ante ese rechazo debe estar firmado por autoridad competente. Antes se exigía que era por contador y gerente, ahora la ley establece que pueden ser ellos o que ellos determinen quién es la autoridad competente, ¿sí? No siempre va a ser contador y gerente, como era antes, ¿no, hijo? ¿Sí? Y en ese caso, el banco le va a entregar, ¿sí?, al portador, al tenedor legítimo, ¿sí?, el cheque rechazado, ¿sí?, o por el contrario, una constancia del rechazo, que es la fotocopia del cheque de ambos lados, que equivale a los efectos del protesto, porque en cheque no hay protesto. Y con eso, con el cheque rechazado o la constancia del rechazo, el tenedor legítimo ya está habilitado, está legitimado a iniciar cualquier acción judicial. Todas las acciones cambiarias o extracambiarias que vieron ayer y antes de ayer. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la estructura funcional, ¿sí?, que tiene justamente el cheque.
¿Alguna duda hasta acá? No, dice Natalia. Bien. Profe, Sí. antes que siga, ¿podría mostrarme de nuevo el triangulito inicial que entré tarde? Sí. Esperame un segundito que lo ubique, porque acá el bebote me tira todo. Espérame. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Está perfecto, lo veo, sí. Genial. Sí. Entonces, eso entonces a esa estructura, ¿sí? Funcional. Luego, ¿sí? Vamos a ver lo que son las clases de cheques. Bien. Existen dos clases de cheques. Uno, como lo habíamos mencionado, es el cheque común y otro es el cheque de pago diferido. Solo dos clases de cheques. ¿Sí? El cheque común es una orden de pago que tiene un vencimiento relativo a la vista. Este título sí puede circular y tiene dos limitaciones en la circulación. La primera, ¿sí? Limitación, que es en cuanto a la cantidad de endosos, porque solamente se permiten 2 endosos, nada más. Y la segunda limitación, que es en cuanto a los efectos o funciones, porque como el cheque común es una orden de pago, no se permite el endoso en prenda. Si yo no puedo dar un cheque común como garantía, ¿sí? Si lo libro hoy y hoy mismo lo presentan al pago. Sí. Eso es que no se puede, ¿sí? Transmitir el título en prenda o en garantía. En cambio, cuando hablamos del cheque de pago diferido, es un centro de imputación objetivo. Cuyo título tiene un vencimiento absoluto a día fijo. Y la circulación tiene un solo límite. Que es la cantidad, ¿sí? Porque en cheque de pago diferido tiene la limitación de 2 endosos. ¿Qué diferencias con el pagaré? ¿El cheque de pago diferido tiene 2 endosos y el cheque común 1? Sí. Ah, bien. Gran diferencia con el pagaré, porque en el pagaré la limitación es la temporalidad, ¿sí? Y acá en el cheque no, es la cantidad también de los endosos, sin contar, como dijo su compañero, con el endoso de recibo. Yo puedo tener un cheque de pago diferido, ¿sí? Y en el reverso ver 3 endosos, pero no es que tiene, ¿sí? Esos endosos en cuanto a la circulación. Pues los dos primeros endosos, ¿sí? Son los que se permiten para la circulación, con efectos plenos, restringidos, como quieran, pero el último endoso previo al rechazo o al pago se denomina ese endoso de recibo, que lo ponemos entre comillas, que tiene por la finalidad la identificación ante el banco, ¿sí? Entonces, ¿sí? No es que tenga un cheque de pago diferido que tiene 3 endosos que circuló 3 veces.
circuló 2 veces y la última firma, ¿sí?, fue la identificación del presentante del cheque ante el banco. ¿Sí? Como un cheque común puede tener 2 endosos, ¿sí? Pero se entiende que ese último fue la identificación ante el banco. ¿Sí? Bien. Luego, en cuanto a requisitos intrínsecos y representación, es exactamente lo mismo a la bolilla 3 que vieron para letra de cambio y pagaré. Bien. Lo mismo que el título incompleto, que lo vieron en la bolilla 4. Sí. ¿Sí? Para no estar repitiendo temas, ¿sí?, que ya vieron, se remite ¿sí?, a lo que es el letra de cambio y pagaré. Ya vieron todo, ¿no? Representación, requisitos. Sí. Perfecto. ¿Sí? Formas de giro que establece el punto 2. ¿Sí? Esto significa que el cheque puede crearse de 3 maneras distintas y depende cómo se cree, es cómo va a circular. Entonces, primer forma para crear un cheque, para librar un cheque, es que sea al portador o sin indicación de beneficiario. Artículo 18 de la Ley de Cheques. En este caso, la circulación es por tradición. Basta la sola entrega del título. Si a esto se denomina una legitimación real, que ya lo vieron en la bolilla 2. Profe, ¿esas son las formas en el cheque común? En todo, tanto de toda clase de cheque. Ah, ok. ¿Sí? Ya sea un cheque común, un cheque de pago diferido, podés crearlo primero sin indicación de beneficiario, de lo que dije recién. Segundo, que sea a la orden, donde la circulación es por endoso. O por el contrario, crear un cheque que sea no a la orden. En ese caso, la circulación es derivada mediante la cesión de créditos. Sí, por eso depende si el cuentacorrentista o el librador como libre ese cheque, es como los beneficiarios tendrán que respetar la circulación. Bien. El punto 3 de la bolilla 7 es la orden de no pago en caso de extravío o sustracción del cheque. Esto está regulado en el artículo 5 de la Ley de Cheques y en la sección 7 de la circular del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que establece el artículo 5? Es que en caso de extravío o sustracción, es decir, en caso de pérdida o robo del cheque o de la chequera, se deberá comunicar en forma inmediata al banco girado y dar la orden de no pagar ese cheque. Si el banco no cumple con esta orden,
será responsable por todos los perjuicios ocasionados. ¿Sí? Eso es lo único que nos dice la ley de cheques. Pero nosotros vamos a ver lo que es el procedimiento y para eso está la circular o la OPACI en la sección 7. ¿Sí? Este procedimiento, ¿sí?, lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera de ellas, ¿sí?, es la obligación del cuentacorrentista librador y tenedor desposeído. Acá van a ver que la ley dice siempre, la ley de cheques o la circular, librador y o cuentacorrentista. ¿Por qué? Porque el cuentacorrentista siempre es el titular de la cuenta. Y a veces puede ser que él mismo libre el cheque, entonces en ese caso es cuentacorrentista y librador, pero a veces ese cuentacorrentista autoriza en el banco a otra persona a librar cheques, ¿sí? Entonces, uno es cuentacorrentista y otra persona fue el librador de ese cheque, ¿sí? Por eso siempre va a decir cuentacorrentista y o librador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, ¿sí?, en este primer grupo o primera etapa? ¿Sí? Lo primero es comunicar en forma inmediata al banco girado la orden de no pago, aunque sea telefónicamente, dice. Segundo, ratificar personalmente y en el día en el banco girado mediante una nota por escrito. ¿Sí? Con todos los datos de ese cheque o chequera. Esto para una rápida identificación en el banco. Otra de las obligaciones dentro de esta primera etapa, si es presentar dentro de las 48 horas una exposición civil en caso de extravío o una denuncia penal en caso de sustracción. Bien. ¿Sí? Eso entonces es todas las primeras obligaciones que tenemos en esta primera etapa, lo que hace ya sea cuentacorrentista, librador o el tenedor desposeído. Segunda etapa son las obligaciones del banco girado. Es decir, que acá el banco ya está noticiado de esta orden de no pago y se presenta una persona con ese cheque y pretende cobrarlo. Estamos en esa circunstancia, en esa hipótesis. Entonces ahí surgen estas obligaciones del banco girado, ¿sí? Primera obligación que tiene el banco es identificar al presentante del cheque. Siempre. Segundo, procede a Eso, rechazar. profe, perdón, Sí. ¿la identificación es mediante el endoso de recibo? Sí, siempre le va a establecer lo que es el documento y que firme el cheque, sí. Todos dicen endoso de recibo. Tienen otros nombres que después cuando vean los rechazos, sí, porque si a vos te lo rechazan no va a ser de recibo.
¿sí? Recibo es si yo recibí la plata, ¿sí? Pero sí, va a ser la identificación, la firma en el cheque, ¿sí? Sobre esa persona. ¿Sí? Es la única forma que tenés para identificar. Después cuando mañana vean con sus profesoras, ¿sí? El tema de rechazos lo van a entender mejor. ¿Sí? Pero primero la identificación. Segundo, procede a rechazar por la causal correspondiente, ya sea extravío o sustracción. ¿Sí? Tercero, ¿sí? Que el cheque ingresa a la central de cheques extraviados o sustraídos, se anota, se registra en esa central, y por último, el banco girado intima al cuenta correntista para que presente una denuncia penal. Bien. Ahora pasamos al tercer grupo, o a la tercera etapa, que es la obligación del cuenta correntista. ¿Sí? Que en realidad es una sola obligación que tiene, que es dentro de los 10 días de la intimación del banco girado, presentar la denuncia penal. Doc, disculpe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos 10 días que le da para presentar la denuncia penal y las 48 horas que le da para, en caso de sustracción, en la primera etapa? Primero vos fijate que en el caso de extravío vos no presentaste nunca una denuncia penal. Y en el caso de sustracción, vos hiciste la denuncia penal en general, me robaron el cheque. Acá yo tengo que hacer contra el presentante del cheque, por eso la identificación. Ah, bien. ¿Sí? Tengo que decir fulano de tal, ¿sí? Por eso el banco lo identifica mediante, como decía una compañera tuya, mediante ese endoso de recibo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenés los datos, porque uno cuando firma y presenta y quiere cobrar un cheque, tiene que firmar, aclarar la firma y poner el número de documento. ¿Sí? Entonces ahí ya tiene todos los datos de ese pretenso, ¿sí? Tenedor legítimo y pretende cobrarlo. ¿Sí? Entonces en ese caso ya el banco dice, bueno, acá tenemos a la persona, o sea, usted dijo que le robaron el cheque o que fue extraviado. Acá tenemos a la persona, ¿sí? Que pretende cobrarlo. Entonces, si usted sigue diciendo que esto es verdad, haga la denuncia penal contra esta persona. ¿Sí? Y tiene 10 días para hacerlo. Entonces, acá tenemos las consecuencias. Sí, decime, Juan. ¿Profe? No te escucho, ¿cómo? ¿Por qué no la hace el propio banco? Si ya el cuenta correntista ya dijo que había sido sustraído el cheque. Ay, sí, Juan, pero yo no voy a creerle todo lo que me dice el cuenta correntista, porque puede ganar tiempo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces el banco dice, bueno, yo le creo a usted cuenta correntista que me dijo que se extravió o que le robaron el cheque. ¿Sí? Me presentó acá dentro de las 48 horas la exposición civil o la denuncia penal. Pero ahora fue avanzando más el proceso y ya viene una persona con ese cheque y lo pretendió cobrar. Entonces, si esto sigue siendo verdad, usted vaya a llegar a la denuncia contra esa persona. Ah, bien. Porque, por ejemplo, puede ser de que yo, Juan, te di a vos un cheque, no tengo fondos, porque pensé que iba a tener fondos, pero no tengo, y miento y digo que fue extraviado, fue robado. Y vos vas con ese cheque al cobro y te van a decir no, ¿sí?
rechazo por el tema de extravío o sustracción. Pues decir, ¿cómo extravío o sustracción si yo soy el beneficiario original? Acá está mi documento y acá está el cheque. ¿Sí? Entonces, por eso es que no lo va a hacer el banco le da, lo intima al cuenta correntista y dice, bueno, usted dijo todo eso, ahora haga una denuncia penal contra esta persona. ¿Sí? ¿Y mientras tanto le retiene el cheque? Por supuesto, el tenedor legítimo nunca se va a ir con la plata ahí, ¿eh? No, ya está rechazado el cheque. Una vez que te lo rechazan, no te lo van a pagar más. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan un caso, yo soy re cholula, así que yo me acuerdo de todo, de Carmen Barbieri, ¿sí? Cuando le había pagado una empleada doméstica con un cheque, ¿sí? Fue denunciado por sustracción, ¿sí? Esto fue un caso penal, ¿sí? Porque después hace el tema de la denuncia. Fue mentira porque la empleada doméstica era la beneficiaria original y nunca se había robado ese cheque. Y Carmen Barbieri fue condenada por una probation, ¿sí? Que tenía que hacer en comedores y demás, no sé, cocinar o limpiar, no me acuerdo muy bien qué probation era. Era justamente por el tema de un cheque, ¿sí? Surgió totalmente esto por el tema de delitos económicos. Entonces, justamente para eso se da, porque a veces, ¿sí? Se miente con una causal de extravío o sustracción para ganar tiempo, ¿sí? Pero se cuenta con que la persona no vaya a cobrar ese cheque, ¿sí? El tema es cuando una persona, el tenedor, se presenta ante el banco y el banco, cuando tiene la orden, está obligado a no pagar. Porque nos decía el artículo 5, si tiene la orden de no pagar y el banco paga, el banco va a ser responsable por ese pago indebido, ¿sí? Entonces el banco cumple la orden que le da su cliente de no pagar, ¿sí? Pero obviamente el proceso continúa y llegamos a esta última instancia donde justamente tenemos, ¿sí? La obligación del cuenta correntista, decíamos, de presentar dentro de los 10 días la denuncia penal contra el presentante del cheque, por supuesto. Y en el caso de que ya había sido por la sustracción, denunciar la fiscalía, ¿sí? En que justamente ya dio su curso a esa investigación, nos dice la circular. Consecuencias, entonces, para ver si justamente se cumple con la presentación de la denuncia penal o no. Entonces, si cumple con la obligación, el banco archiva las actuaciones, porque para el banco girado su cliente cumple, archiva las actuaciones y remite todo lo actuado a la fiscalía. Se encarga todo la justicia penal por delitos económicos. Ahora, la segunda posibilidad es que el cuenta correntista no cumpla con la presentación de esa denuncia penal. En este caso, el banco girado comunica el incumplimiento al Banco Central y este ordena que el cheque ingrese a la central de cheques rechazados. ¿Se acuerdan que estaba en la central de cheques extraviados? ¿Sí? Ahora ese cheque se debe notificar y se debe comunicar a la central de cheques rechazados. Bien, ¿sí? Una vez que ingresa en esa central, ¿sí? Se va a constatar si el cuenta correntista tenía fondos o no. Porque es donde siempre se equivocan ustedes. No sé de dónde lo sacan y por qué. ¿Sí? Entonces, va a constatar si tiene fondos o no. Primero, si no tiene fondos... Fondos al momento de, perdón, la interrupción, al momento de que debería pagarse de la presentación del tenedor del cheque o ahora. No. Al momento de ingresar a la central de cheques rechazados.
Al Bien. momento en que el Banco Central ordena al banco girado que informe y que ingrese ese cheque a la central de cheques rechazados. Perfecto. Porque al momento en que el beneficiario se presentó al cobro, ni me fijo si hay fondos, porque está la orden de no pago. Claro, pero decía por la posibilidad de que el cuentacorrentista saque su fondo de la cuenta para, bueno, para este momento. No, o ya está rechazado, está rechazado. Puedo sacarlo para otros fines, pero no para cubrir ese cheque. Porque vos, como beneficiario, te fuiste del banco con un sello que dice cheque rechazado. Ya no lo podés volver a presentar. ¿Me van siguiendo la historia o no? Profe, ¿no repite la última parte después de que ingresó en la central de cheques rechazados? Bien, por eso te digo, una vez que ingresa a la central de cheques rechazados por orden del Banco Central, ¿sí? El banco girado constata si el cuenta correntista tiene fondos o no en su cuenta. Entonces, primero, si no hay fondos disponibles, se le aplica la multa al cuenta correntista. Ahora, segundo, si hay fondos, no se le aplica la multa. Esto es más que importante porque la causal de extravío o sustracción, y se lo ponen en grande, nunca, ¿sí?, es causal de multa para el cuenta correntista. Nunca. Ahora, sí, decime, Ernesto. No, que me parece que la pregunta de Facundo iba por ese lado, porque me rechazan el cheque y yo para evitar pagar la multa deposito rápido plata como para decir, no, en realidad había plata. No, sí, pero vos primero tenés que pagar el cheque. Cuando veas multas, ¿sí?, sección 8 de la circular, ¿sí?, antes de pagar la multa vos tenés que pagar el cheque. Ah, ¿Sí? Entonces no te va a servir lo que decía tu compañero. ¿Sí? Entonces, digo, la causal de extravío o sustracción nunca genera la multa para el cuenta correntista. Nunca. Pero al ingresar a la central de cheques rechazados por disposición del Banco Central, ahí tenemos que ver si tienen fondos o no. Porque si no tiene fondos, sí se le impone la multa. Porque el Banco Central ordena que el cheque ingrese a la central de cheques rechazados por presunción de fraude por parte del cuenta correntista. ¿Sí? El Banco Central entiende, ¿sí?, que no era real, ¿sí?, la causal de extravío o sustracción, ¿sí?, que en realidad no había fondos, ¿sí?, y por eso se crea toda esta historia. Pero es una presunción. Entonces, cuando efectivamente el cheque ingresa a la central de cheques rechazados, tenemos que ver si había fondos o no había fondos, ¿sí? Si no había fondos, entonces es lógico que ahí sí se le aplique la multa al cuenta correntista, ¿sí? Pero si efectivamente hay fondos en la cuenta, pese a que el cheque ingresó a la central de cheques rechazados, no hay imposición de multa para el cuenta correntista. ¿Sí?
Entonces la imposición de multa es cuando no hay fondos. La imposición de multa siempre es cuando no hay fondos, pero en este caso ingresa a la central de cheques rechazados por una presunción de falta de fondos y de fraude por parte del Banco Central. Presunción. Por eso después cuando ingresa efectivamente tenemos que ver si había fondos o no. Si ustedes dicen, si el cuentacorrentista no presenta entre los 10 días, ¿sí?, la denuncia penal, ingresa a la central de cheques rechazados, ¿sí?, por presunción de fraude, por falta de fondos, y se le impone la multa. Eso es lo que dicen ustedes. Nosotros decimos no, y ustedes empecinados con que es así. No, ingresa a la central de cheques rechazados por presunción de fraude y por falta de fondos. Pero la imposición de multa tenemos que ver, ¿sí? Si al momento del ingreso a la central no hay fondos, ahí sí se le impone la multa. Pero si hay fondos, no se le impone la multa. Ojo con eso. Igual en la sección 7 está muy clara, ¿sí?, la descripción, pero no sé por qué se traban todos en eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces sería, sí, ingresa a la central, se chequea que haya fondos o no, y ahí va multa si no hay fondos. claro, porque ya la presunción del banco ya deja de ser presunción y es una realidad. No hay fondos. Y ahí se aplica la multa. Exactamente. Genial, gracias. No, de nada. ¿Sí? Después mañana van a ver multa, van a ver cómo es el monto, qué es lo que tiene antes de pagar, como les decía recién, antes de pagar la multa hay que pagar el cheque, cómo se paga y demás. ¿Sí? ¿Alguna duda de orden de no pago? Profe, una consulta. Sí, Toda decime. esta situación es siempre y cuando no haya presentado la denuncia penal. Claro, porque si No, presentó nada de la esto denuncia sucede. penal, archivó las actuaciones del banco, para el banco cumplió, ¿sí?, y ya se encarga la justicia penal por delitos económicos y remite todo a la fiscalía. Bien, gracias. No, de nada. ¿Sí? Por eso ustedes siempre ven el último paso, ¿sí?, la última etapa, que es dentro de los 10 días, el cuentacorrentista debe presentar la denuncia penal. Dijimos, ¿qué pasa si cumple y qué pasa si no cumple? Si cumple y dentro de los 10 días presentó la denuncia penal, el banco archiva las actuaciones, su cliente cumplió íntegramente con todo el procedimiento y el banco girado procede, ¿sí?, a reenviar todo lo actuado a la fiscalía y, ¿sí?, y interviene la justicia penal por delitos económicos. ¿Sí? Después veremos si era real la denuncia, si no era real y todo, como yo les contaba de Carmen Barbieri. ¿Sí? Pero ya es la justicia penal. Ahora, si no cumplió dentro de los 10 días, sí o sí, tenemos que esperar los 10 días. Al día 11, el Banco Girado constató que no se presentó la denuncia penal, el Banco Girado lo comunica al Banco Central. Y es el Banco Central quien ordena que ese cheque pase de central. De la central de cheques extraviados pasa a la central de cheques rechazados por presunción de fraude. ¿Sí? Y después, una vez que ingresa a la central, tenemos que ver si había fondos o no por la imposición de la multa o no. ¿Sí? Pero todo eso si no cumple con la denuncia penal. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. Perfecto, así me alegro porque así lo van a decir para el parcial, por favor. ¿Sí? Punto 4, transmisión del cheque. Ya me van siguiendo con el programa porque yo no lo tengo acá. Pero creo que es transmisión del cheque. Bien. Todo lo que vieron en las bolillas 5 de endosos se aplica para acá. Desde conceptos, formas, funciones, efectos, endoso de retorno, ¿sí?, y la temporalidad del endoso. ¿Vieron todo eso en bolilla 5 para pagaré? Lo mismo se aplica para el cheque, con la diferencia, como les dije, que tenemos acá una limitación. En cheque común, un solo endoso, cheque de pago diferido, 2 endosos. ¿Sí? Y como también decíamos al principio,
En el cheque común no lo puedo endosar nunca en prenda, justamente porque es una orden de pago. Después, todo lo demás, chicos, que vieron para bolilla 5, para el endoso, ¿sí? de pagaré y de letra, se aplica para el cheque. No voy a perder tiempo en eso, salvo que tengan alguna duda de endosos. ¿Tienen alguna duda de endosos? No. Bien. ¿Sí? Ojo con funciones y efectos, que es pregunta de examen. ¿Sí? Punto 5, presentación y pago del cheque. Bien. La presentación es una carga sustancial que tiene el tenedor del título. Saben, por supuesto, que la carga, ¿sí?, es facultativa, no es obligatoria. Pero el incumplimiento de la misma hace que el título se perjudique y se pierda por caducidad la acción de regreso. Que en cheque es lo mismo que decir que se pierden todas las acciones cambiarias, porque bien saben que en cheque no hay obligado principal, por ende no hay acción directa. ¿Sí? ¿Saben por qué no hay acción directa en cheque? Pregunta de examen de Fabiana. Hablen de acción directa en letra de cambio, pagaré y cheque. Porque el obligado principal es el... cheque para ejercer. Ay, no estoy escuchando. ¿Cómo? Que es necesario presentar el cheque para ejercerla. Y además, ¿qué? Ese no es el único El que fundamento. paga es el banco. No, pero paga el banco, pero no con la plata de él. Porque no hay obligado principal. No, está bien, pero ¿qué más? Una es como dice Daniel, ¿sí? Te requiere siempre el cumplimiento de cargas, pero el otro fundamento, Y no tiene base el negocio jurídico. ¿Qué base pondría? no, porque todas Se las conocen a prescripciones los para el demás. cheque es de un año, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la acción directa tiene una prescripción de 3 años. En la ley de cheques, todas las prescripciones es de un año, ¿sí? Entonces, el fundamento legal del por qué no hay acción directa, para una parte de la doctrina, porque ojo, que para otra parte de la doctrina sí hay acción directa para el cheque, pero nosotros no nos seguimos esa, ¿sí? La cátedra sigue que en cheque no hay acción directa. Fundamento 2, legal. Primero, como bien decía Daniel, todas las acciones para el cheque requieren del cumplimiento de cargas sustanciales, ¿sí? Todas. Y segundo, que todas las prescripciones en cheque es de un año. No contempla otra prescripción para el cheque. ¿Sí? Le digo porque Fabiana siempre pregunta, hablen de acción directa en letra de cambio, pagaré y cheque, cuando dicen letra y pagaré, genial, cuando llegan a cheque dicen no, porque no hay obligado principal. Y esa no es el fundamento. Sí, porque a ustedes lo que les queda recontra claro es que en cheque no hay acción directa. Eso les queda re claro. Ahora el por qué, vaya uno a saber. Sí, muy bien, Daniel, ¿Puede que repetir estuviste lo de la prescripción? orientado. ¿Cómo? ¿Puede repetir lo de la prescripción? Sí, porque la ley de cheques, sí, contempla para todas las acciones, ya sea de regreso o de reembolso, la acción de prescripción de un año. Todo en cheque prescribe el año. ¿Y cuál es el fundamento entonces de que no hay acción directa? El fundamento, como bien decía Daniel, primero, si es que para poder ejercer las acciones cambiarias,
es necesario, ¿sí?, el cumplimiento de cargas sustanciales. Si vos no cumplís con las cargas sustanciales, perdés todas las acciones en cheque. En cambio, en la acción directa no te exige el cumplimiento de carga. La acción directa solamente se libera por prescripción, no por caducidad. Y segundo es el tema de la prescripción. Para que lo tengan en cuenta. Parte de la doctrina, ya les digo, hay otro sector que considera que en cheque sí hay acción directa, ojo. Pero no es el que seguimos nosotros. No se enrosquen demasiado con eso. Pero ahí por lo menos tienen el fundamento legal de por qué no hay acción directa en cheque. Bien, entonces, presentación y pago del cheque. Les decía que la presentación es una carga sustancial que es facultativa, por supuesto, para el tenedor legítimo, pero el incumplimiento hace que el título se perjudique y se pierda por caducidad la acción de regreso que decíamos en cheque, es decir, que pierde todas las acciones cambiarias. Esta presentación debe hacerse dentro del plazo legal, que lo habíamos mencionado al principio. Decíamos en cheque común, dentro de los 30 días de la fecha de creación, cuando quiera, incluyendo el mismo día de la fecha de creación, hiciera un cheque liberado en el extranjero para ser cobrado en la República dentro de los 60 días de la fecha de creación. Y si es un cheque de pago diferido, ¿sí?, dentro de los 30 días del vencimiento, o sea, mejor dicho, al vencimiento o dentro de los 30 días del vencimiento, y si es un cheque de pago diferido liberado en el extranjero para ser cobrado en la República, dentro de los 60 días de contados a partir del vencimiento del cheque. Bien, entonces tiene que presentarse, seamos, dentro de ese plazo. ¿Sí? Si se presenta fuera del plazo legal, tenemos las distintas consecuencias según el proceder del cuenta correntista. Y ahí vamos con esas consecuencias. Primero, revocación. Artículo 4 y 29 de la Ley de Cheques. Bien, la revocación, ¿sí?, procede cuando el cuenta correntista le ordena al banco girado revocar el pago, y se remarca la palabra revocar pago, no cheque, porque el cheque es irrevocable. ¿Sí? Revocar el pago del título número tal, o sea, del cheque número tal. Esta revocación o esta orden de revocación puede darse en cualquier momento, pero, y se lo vuelven a remarcar, tiene efecto una vez que el título se presente
fuera del plazo legal, pero dentro de otro plazo igual. ¿Puede repetir, doctora? Sí, claro. La revocación, ¿sí? La orden de revocación la puede dar el cuenta correntista al banco girado en cualquier momento, pero tiene efecto luego de transcurrido el plazo legal, siempre que se presente el título dentro de otro plazo igual. Ahí explico. Eso es lo que dice la ley. No se asuste. Bien. ¿Sí? Esto significa, ¿sí? Yo les doy un cheque a ustedes y me arrepiento. Entonces le digo al banco, revoco el pago del cheque número tal. Si ustedes se presentan dentro del plazo legal, dentro de los 30 días, ¿sí?, de la fecha de creación en cheque común o del vencimiento, un cheque de pago diferido, como el cheque es irrevocable, el banco está obligado a pagar. ¿Sí? Pero si el beneficiario se presenta fuera del plazo legal, pero dentro de otro plazo igual, el banco revoca ese pago. Eso es lo que dice la ley. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en esta presentación? ¿Sí? Olvídense de revocación por un momento. ¿Sí? Vamos a la presentación en sí. Nosotros tenemos, ¿sí?, la primera oportunidad es el plazo legal dentro de los 30 días. La segunda posibilidad, ¿sí?, es que el beneficiario se presente fuera del plazo legal, pero dentro de otros 30 días más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo les di un cheque a ustedes. ¿Sí? Ustedes me dicen, vale, sabes que se me pasó el plazo. ¿Sí? Pero estamos dentro de otros 30 días igual. ¿Sí? Yo no se hagan ningún problema, ¿sí?, porque cuando ustedes se presenten fuera del plazo legal, pero dentro de otros 30 días igual, el banco antes de rechazar se va a comunicar con el cuenta correntista y va a decir, ¿pago el cheque o no lo pago? ¿Sí? Yo voy a decir, no, paga el cheque. ¿Sí? Igual. ¿Sí? Ahora, la tercera posibilidad es la presentación fuera de término, fuera de los 30 días del plazo legal y por fuera de otro plazo igual. Entonces el banco ahí ni siquiera se comunica con el cuenta correntista y rechaza por plazo de validez legal vencido. ¿Sí? Entonces, esas son las tres oportunidades de la presentación. Ahora, ¿qué es la revocación? Yo le decía, me arrepentí de darles el cheque. Entonces revoco. ¿Sí? Pero si ustedes se presentan dentro del plazo legal, esa revocación no tiene efecto. ¿Por qué? Porque el cheque es irrevocable. ¿Dónde tiene efecto? En la segunda oportunidad, cuando el beneficiario no se presenta dentro de los 30 días, dentro del plazo legal, pero se va a presentar dentro de otro plazo igual. Como ya está revocado, el banco ni siquiera se va a comunicar con el cuenta correntista, ya tiene la orden de revocación. Entonces revoca y no paga. ¿Me fueron siguiendo o no? Sí, en el primer plazo, que es igual, ahí tiene que pagar igual, aunque esté igual la orden de revocación. Tal cual, Nati. ¿Por qué? Porque el cheque es irrevocable. Sí, está bien. Pasado esos segundos 30 días, en los plazos siguientes iguales, ya ahí no lo paga. Exactamente. Ahí está. Siempre Perfecto. que existió la orden de revocación, el banco no lo paga y ni siquiera se comunica con el cuenta correntista. Ya tiene la orden del cuenta correntista de revocar el pago. Perfecto, sí, sí. ¿Sí? Y en el tercer caso no tiene sentido porque ya es recontra, ¿sí?, fuera del plazo legal. ¿Todos entendieron esto? Sí, profe. Genial. Entonces ahora vamos a ver las diferencias entre la orden de no pago del artículo 5, de extravío o sustracción,
y el artículo 4 y 29 de revocación. Bien. Primer diferencia que existe, porque en realidad lo que tienen en común es que no se paga, pero nada más, después solamente distintos. ¿Sí? La primera diferencia, ¿sí?, son el tema de causales. ¿Sí? Porque en la orden de no pago del artículo 5 existen causales y son taxativas: extravío, sustracción y adulteración. En cambio, en el artículo 29 de la revocación no hay causal. El banco ni pregunta por qué se revoca el pago. No hay ninguna causal ni ningún motivo. Segunda diferencia son las obligaciones. Porque en el caso de extravío del artículo 5 sí existen obligaciones, que es la de presentar la exposición civil o la denuncia penal. En cambio, en revocación, como no hay causales, no hay obligaciones. ¿Puede repetir, por favor, profe? Sí, te decía que la primera diferencia es el tema de causales, ¿sí? Porque en caso de extravío sí hay causales, de extravío, sustracción o adulteración, y en la revocación no hay causales. Y la segunda diferencia que vimos, ¿sí?, son las obligaciones, porque en el caso de extravío o del artículo 5, sí existen obligaciones de presentar la exposición civil o denuncia penal. En cambio, en revocación no hay obligaciones. No presento nunca ni exposición ni denuncia penal. Y la última diferencia es el efecto, porque en el caso de extravío o sustracción el efecto es inmediato. Apenas el cuentacorrentista o tenedor desposeído denuncia al banco, da la orden de no pago, este debe cumplirla. Ya sea que se presente dentro del plazo legal, debe cumplirla siempre el banco. En cambio, la revocación solo tiene efecto luego de transcurrido el plazo legal, cuando se presenta dentro de otro plazo igual. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Luego tenemos, ¿sí?, estas presentaciones y revocación, lo que es impedimento a la presentación, es decir, ¿sí?, el incumplimiento de la carga. Pero que hacen que el título no se perjudique. Primero, si es caso fortuito o fuerza mayor, siempre que dure el plazo de 30 días. Y segundo es la sentencia de concurso o quiebra del cuentacorrentista o del librador. En ese caso no tengo que presentarlo, hay una dispensa legal. ¿Se acuerdan de quiebras? ¿Sí? Bien, entonces en esos casos, ¿sí?, de esos impedimentos a la presentación que hace referencia al programa, ¿sí?, son las posibilidades en que el tenedor legítimo no se presenta oportunamente al cobro, ¿sí?, no cumple con la carga sustancial, pero el título no se perjudica
sigue, ¿sí?, conservando todas las acciones cambiarias, las acciones de regreso cambiarias, ¿sí?, por una dispensa legal, ya sea el caso fortuito, fuerza mayor cuando dure más de 30 días, o el supuesto de la sentencia de concurso o quiebra del librador y o cuenta correntista. Último punto de esto, y prometo liberarlos, ¿sí?, que es el pago indebido. Responsabilidad por pago indebido. Muy difícil que ocurra, es más factible que el banco rechace en forma indebida que pague en forma indebida, ¿sí? Artículo 35, 36 y 37 de la ley de cheques. Este pago indebido puede ser responsabilidad del banco, del cuenta correntista o culpa concurrente. En el caso del banco, artículo 35, sí, procede cuando existe la orden de no pago debidamente notificada y el banco paga. Segundo, cuando el formulario no es el que emite la entidad bancaria. O bien cuando la firma del librador sea visiblemente falsificada. Si es manifiesta. Entonces, ante esos supuestos, si el banco paga, hay una responsabilidad por pago indebido. Por eso les digo que es muy difícil. Yo se lo digo porque está en el programa y para que tengan el punto completo, ¿sí? Pero es muy difícil que exista en la práctica esto, ¿sí? ¿Es responsabilidad del cuenta correntista este pago indebido? Obviamente que ante este pago indebido, el cuenta correntista inicia las acciones de daños y perjuicios contra el banco, ¿no? Por supuesto. En el segundo supuesto del artículo 36, ¿sí?, que donde la responsabilidad por el pago indebido es a cuenta del cuenta correntista, ¿sí? Primero, cuando no se denuncia en forma inmediata la orden de no pago. Si perdí el cheque y fueron y lo presentaron al cobro, el banco lo pagó, ¿sí?, o me lo robaron y yo no me di cuenta o tardé en hacer las denuncias y la responsabilidad es mía, el banco pagó bien, ¿sí? Como también si la firma del cheque, ¿sí?, es falsificada, pero no es manifiesta. ¿Sí? Porque obviamente el cuenta correntista es dueño o guardián de la cosa, ¿sí? Entonces, él va a ser responsable del cuidado del cheque o de la chequera. Entonces, en ese caso, porque obviamente el banco lo que hace es constatar, ¿sí?, no son peritos calígrafos, ¿sí? Entonces, si coincide con la que está registrada, con la firma que está registrada en el banco procede a pagar, ¿sí? Entonces, ahora sí es como decíamos en el primer supuesto, es visiblemente manifiesto que fue adulterada, ¿sí? Entonces, por supuesto, ahí el banco es responsable, pero si no, no, ahí va a ser responsable el mismo cuenta correntista, ¿sí? Y el último supuesto de la culpa concurrente, que es el que menos, ¿sí?, se da, porque la ley que nos dice cuando no procede ninguno de los dos supuestos anteriores, es decir, que el banco si bien paga, pero es responsabilidad de ambos sujetos, tanto del cuenta correntista como del banco girado.
entonces en ese caso el juez graduará la responsabilidad de cada uno de ellos, dependiendo del caso. ¿Y el caso de revocación, para cuál opera? ¿Qué cosa de revocación? Si el cuentacorrentista dice que no le paguen por revocar el pago y el banco paga igual, ¿Y a vos qué te encuadra? parece? ¿Cómo? ¿Y a vos qué te parece? ¿Va a ser responsabilidad del banco? Claro, pero no lo nombraste por eso. No, es que no te lo nombra el artículo. Yo te digo lo que te dice la ley. Hay millones de casos por pago indebido, Facundo. Listo. ¿Sí? No está expresamente taxativo. Ni cámara tenés. ¿Sí? Expresamente taxativo en la ley. ¿Sí? Pero si a vos el cuenta corriente te da una orden, el banco debe seguir esa orden. ¿Sí? Es como el tema de la orden de no pago. ¿Sí? Obviamente, siempre que sea, ¿sí?, dentro del plazo legal, porque te dije, si el cuenta correntista le da la orden al banco y el banco, ¿sí?, o sea, perdón, el presentante del cheque se presenta dentro del plazo legal, por más que exista la orden de revocación, el banco procede a pagar y no es un pago indebido. ¿Sí? Entonces, fíjate primero, ¿sí?, si realmente fue un pago indebido o no. Ahora, en el caso que vos me decís, existe la orden de revocación, ¿sí? El presentante se presenta fuera del plazo legal y dentro de otro plazo igual, y el banco paga, ¿sí? Entonces ahí sí hay un pago indebido, y el cuenta correntista le va a iniciar la acción de daños y perjuicios contra el banco. Pero no todo caso de revocación es un pago indebido. ¿Sí? Claro. Ojo con eso. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien, con eso entonces doy por finalizada la clase. ¿Sí? Perdón, no fue preparada, pero me dijeron 5 minutos antes de dar la clase. ¿Sí? Cualquier Pero estuvo duda claro, profe, igual. a sus profesoras. Yo no me hago cargo de mi comisión. ¿Sí? Clarísimo No, mil todo, igual. disculpas porque me gusta preparar la clase, pero fue imposible. ¿Sí? Así que, sí, nos estamos viendo para el parcial. ¿Sí? Muchas gracias. Chao, chicos. Sí, Chao, gracias. igual, Gracias. como siempre digo, Gracias, estoy en profe. el grupo. Cualquier duda, me avisan. ¿Sí? Gracias. Nos Profe, vemos. disculpe, última pregunta. Sí. El parcial se pasó para el 7, ¿no? El parcial para el 7 porque el 6 tomamos a los chicos del nuevo plan. Perfecto, gracias. Era para Sí. confirmar. Es Gracias. para el 7 a las 14 horas, así que tienen un día más. Un Genial, día gracias. milagroso más. ¿Sí? Sí. Uno hace milagros en un día. ¿Sí? Chao, chicos. Nos Chao, vemos. nos vemos, gracias. Chao, chao.